Y me da mucho gusto compartir estos próximos minutos. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás? Muy buenas noches. José Luis, siempre es un gusto, sí. Juan Pablo de Leo. José Luis, Sergio, Jorge, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Y otro amigo, Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás? Un placer, José Luis, Sergio, Juan Pablo, estar con ustedes. Bueno, estábamos oyendo parte del informe que la semana pasada, el jueves exactamente, dio a conocer el subsecretario Alejandro Encinas. Tenemos entonces, ¿qué será? Ya 8 años. En unas semanas se estarán cumpliendo ya 8 años de la Noche de Iguala, la conocida Noche de Iguala. Tenemos, digamos, 2 informes destacadísimos. El que presentó en su oportunidad el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y el que conocimos la semana pasada. Pertinente, me parece, hacer... Hay un tercero que vale la pena. La Comisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿también? que quizás es el más completo y el mejor. Sí. Pero esto, de alguna manera, digamos, el más reciente, el del jueves, ¿hasta dónde se contrapone? Porque habría que revisarlo con tiempo. ¿Hasta dónde se contrapone con la versión de la entonces Procuraduría General de la República? Y hasta dónde, con algunos matices, porque lo pusimos a revisar, y en algunos matices hay coincidencias. ¿Cómo entrar? En lo fundamental. En lo fundamental hay una coincidencia. O sea, se cuenta exactamente lo mismo, pero hay un sesgo político. Lo que ha pretendido hacer este informe de la Comisión para la Verdad es decir que nada de la llamada verdad histórica fue verdad. Pero para esto limitan la verdad histórica y la convierten nada más en una forma de describir cómo se dispuso de los cadáveres, cómo se dispuso de los cuerpos. Y esa no es la verdad histórica. Para empezar hay que saber qué es la verdad histórica. La verdad histórica no es un nombre que se le ocurrió literariamente al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Es un término jurídico. Es un término jurídico que en el sistema que prevalecía en nuestro país en ese momento, que se ha estado modificando, es la versión de los hechos, la hipótesis que se presenta al juez junto con las pruebas para darle una narrativa. Esa es la verdad histórica, y el juez decide posteriormente lo que es la verdad legal, la verdad jurídica, cuando determina pues si acepta o no la versión que pueda tener el fiscal en un momento determinado. Y aquí, para empezar, el grupo que está incluido en esta Comisión para la Verdad, lo primero que hizo fue manipular el sentido del término verdad histórica, después decir que la verdad histórica era nada más la disposición de los cuerpos por medio de una incineración en el basurero municipal de Cocula. Pero la verdad histórica no es eso. Lo que nos dice la verdad histórica es que los alumnos de Ayotzinapa, los estudiantes, fueron secuestrados, fueron primero detenidos y agredidos por la Policía Municipal de Iguala, y después llegaron otras policías, las de la policía particularmente de Huitzuco y Cocula, y que se los llevaron de ahí, que se los entregaron a Guerreros Unidos, este grupo que pensaba que eran miembros de los Rojos, y ellos los mataron y después dispusieron de ellos. Algunos fueron quemados en el basurero de Cocula y los demás no se dice, pero lo que sí dice es que hay pruebas de que algunos fueron quemados en el basurero municipal de Cocula. Lo que hoy nos presenta la Comisión para la Verdad es exactamente la misma narrativa, con algunos cambios relativamente pequeños, pero eso es todo. En realidad sigue siendo la misma historia de un grupo de estudiantes que fueron secuestrados por policías municipales y fueron entregados a Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron. Dice el informe de la Comisión para la Verdad que querían cocinar a varios y que solamente cocinaron a algunos. Ese es el término que se utiliza en la comisión, en el informe que dio a conocer la Comisión para la Verdad. Pero a mi juicio no hay cambios, sigue siendo la misma verdad histórica de siempre. A ver, coincido, la narrativa es la misma. Son estudiantes que son detenidos por la policía municipal luego de haber robado camiones, de un enfrentamiento. La tesis de los Guerreros Unidos no es en vano. Hay un enfrentamiento previo en un taller mecánico donde mueren 3 personas antes de la detención de los estudiantes. Hay integrantes de los estudiantes, 3 que estaban relacionados con los Rojos.
secuestrados, detenidos por la policía municipal y posteriormente son entregados a los sicarios de Guerreros Unidos que disponen de los cuerpos, los matan. La investigación que señalaba Sergio, que es la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la más completa que ha habido. Entre la verdad histórica que presentó Murillo Karam y la que se presentó ahora, hubo varias investigaciones. Se ha escrito mucho, se ha trabajado mucho y la más completa termina siendo la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice que en Cocula se incineraron entre 17 y 19 cuerpos. No sabemos qué pasó con los demás cuerpos, tampoco lo sabe la comisión, tampoco queda la Comisión para la Verdad. Entonces, esos son datos duros. Hay en este informe que presenta Alejandro Encinas datos inverosímiles. Lo de la reunión para establecer la verdad histórica y demás es absolutamente inverosímil. Si fuera así, tendríamos que acusar a la reunión de seguridad que hay todas las madrugadas de que se reúnen. Esos encuentros se dan cotidianamente, son los grupos de coordinación que hay en cada estado. Las acusaciones que se hacen a militares y a políticos son inverosímiles. Dicen, y es verdad, había no uno, dos soldados infiltrados en la escuela de Ayotzinapa, uno de ellos fue secuestrado y murió, y dice, tuvo tiempo de avisar que estaban siendo secuestrados y qué iba a pasar. ¿Cómo lo va? Es un estudiante de 20 años, un joven soldado de 20 años que estaba así infiltrado en la escuela. Pero además involucran al ejército por eso, claro. Porque es que el ejército no fue a rescatar. Sabemos que el ejército preguntó qué estaba pasando allá y le dijeron ya lo tenemos bajo control. Y sabemos que el ejército no puede intervenir si no tiene una petición específica. Hubiera sido ilegal que interviniera el ejército. Hasta ese momento, hasta las 10 de la noche, que es la última comunicación de este soldado con alguien, porque no es con el cuartel, es con alguien, era del área de inteligencia, se debe haber comunicado con alguien de inteligencia. Se apellidaba el apellido materno, pero no recuerdo. Julio César Palotzin. Julio César algo Palotzin. Este joven es a las 10. La entrega a los sicarios comienza 22:45. ¿Por qué sabemos que es 22:45? Porque hay algo que desecha esta comisión casi por completo, que son las intervenciones telefónicas de la DEA, que es un órgano externo, entre los líderes de Guerreros Unidos, y ellos van platicando minuto a minuto qué es lo que sucedió. Y que los van a matar, es lo que dicen, y que finalmente los matan. Y los mataron. Ahora, esa comunicación, entiendo, esa intervención de la comunicación no se Mensajes de BlackBerry, no se tuvieron cuando el entonces procurador, presentó. Son posteriores. Son posteriores. La DEA las entrega más de 6 meses después. En un libro que yo escribí sobre el tema, que se llama La Noche de Iguala, tuve acceso, además de una enorme cantidad de documentos de áreas militares. Está en el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Tuve acceso a toda esa documentación de la DEA y están en la Comisión de Derechos Humanos completos. Y no son de un día, era una investigación que tenía la DEA por el tráfico de heroína de Guerrero a Chicago, y a partir de ahí se dan las intervenciones. No es que sea una intervención especial sobre ese tema. Además de que los supuestos sicarios que fueron torturados para confesar, ahí están claramente las instrucciones de que les están dando órdenes de que maten a los estudiantes. Los jóvenes. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? A nivel político parecería ser un reporte que está dirigido a callar las preocupaciones de la mayoría, las teorías de conspiración que también han surgido a lo largo de los años, el descrédito de un gobierno anterior que también ha servido en muchos sentidos como un escaparate para despresurizar también los momentos, y fue un reporte que se presentó de manera sorpresiva, pero atiende los reclamos del público en general, atiende los reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que también han estado motivados en diferentes sentidos. Pero también por un movimiento político, pues, claramente. Motivados políticamente, es a lo que ni siquiera son todos los padres, es un grupo de padres. Era una decena de padres. Sí, efectivamente. Y ellos siempre han dicho que hay que meter en la cárcel a Enrique Peña Nieto y a Jesús Murillo Karam, y siempre han dicho que esto fue un crimen de Estado. Tanto es así. Satisfacen esos 3 puntos. Claro, tanto es así que acuérdate que el primero que dijo que habían sido quemados los estudiantes fue
fue el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, y le ordenaron que se callara, que porque eso no le convenía al movimiento. Y son los 3 puntos principales: una detención de alto perfil, como es la de Jesús Murillo Caram, el involucramiento del ejército, más allá de los reportes que ya se sabían y que ya se conocían, pero que se hace de manera mucho más pública, y el reconocimiento de un crimen de Estado, que tampoco propiamente se trata de un crimen de Estado como tal. La información que está en el informe señala un crimen de Estado. Pero son 3 puntos fundamentales sobre los cuales se ha dirigido la cobertura política, la cobertura mediática, la cobertura social, y que son 3 puntos fundamentales que atienden directamente lo que siempre se había dicho, contrario a lo que ha sido la investigación, contrario a lo que ha sido la justicia, contrario a lo que ha sido el correcto procedimiento jurídico que se llevó en este caso, que por supuesto que no es perfecto, que por supuesto que tiene sus fallas, pero de ahí a cuestionar todo lo que están en los reportes. Habrá que leer los reportes, y hay que leer los reportes para entender que lo que ocurrió esa noche se sabe, se conoce bien, se conoce minuto a minuto. Y gracias el nuevo informe no nos cambia gran cosa. Cambia nada. Cambia algunos detalles. Crea confusiones, crea confusiones y tergiversa temas. Eso quizás es lo más grave. El tema yo cuando veía la información que tú dabas, que está confirmada ya, de la cantidad de órdenes de aprehensiones, por ejemplo, a personal militar, incluyendo soldados, es absurdo. La cantidad de órdenes de aprehensión que se dan a funcionarios de todo tipo es absurdo. En el informe de la Comisión de Derechos Humanos queda claro que hubo quizás alguna omisión por parte del Ejército, pero hasta ahí. En cambio, las acusaciones, por ejemplo, en el caso de Jesús Murillo Caram, las acusaciones son 3. Una es por tortura. Hay razones para pensar que hubo tortura de algunos de los detenidos, sí las hay. Que haya ordenado la tortura a Jesús Murillo Caram es improbable. Que haya sabido es un poco más probable, pero de todas formas habrá que demostrarlo. Esa tiene cierta validez. Después se le está acusando de desaparición forzada. Esto significaría que él participó, que él ordenó el secuestro de los muchachos y su desaparición. Eso es absolutamente inverosímil, para utilizar el término que acabas de utilizar. Y la tercera es la obstrucción, es la administración, delitos de administración de justicia, que es fundamentalmente el considerar que la verdad histórica, que es una hipótesis que puede ser correcta, puede no ser correcta, que se presentó ante los jueces y que llevó a propósito a que hubiera fallos en contra de algunos de los que participaron en la matanza de estos estudiantes. Ahora resulta que toda esa versión, por el simple hecho de que alguien haya propuesto esa versión o que la haya defendido, es un criminal. No, y gira todo esto, una vez más, en torno a un testigo protegido, entre comillas, que era secretario particular o algo de Tomás Cerón, y son dichos. Entonces, ¿cómo compruebas tú que el Procurador General de la República, caiga bien o no Murillo Caram, considere que haya sido un buen procurador o no, no tiene nada que ver? ¿Cómo demuestras que ordenó la tortura o que participó en ella? ¿Cómo demuestras que ordenó la desaparición de los jóvenes? No hay un solo dato que diga. Es más, que conozcamos, no hay ningún indicio de que haya nadie en el gobierno ordenado la desaparición de los muchachos. Y es más, la Procuraduría General de la República atrajo el caso bastantes días después de que ocurrieron los hechos, no lo retomó inmediatamente. Lo llevaba la Procuraduría de Guerrero con Iñaki Blanco. Y Iñaki Blanco es el que realiza las primeras detenciones. Y a partir de ahí se detona toda la investigación y todo lo que conocemos. Y varios de esos detenidos están ahora en libertad por acusaciones supuestamente de que fueron torturados. Y quienes estuvieron, hay videos incluso, y te dicen, a ver, no hubo tortura. Lo que dice la comisión ahora es que muchos de ellos tenían huellas de tortura. Pues habrá que ver si hubo tortura o no hubo tortura. Lo que sí puedo decir es que en este momento los tribunales han estado liberando a quienes sabemos que mataron a estos muchachos, y en cambio las autoridades están deteniendo a quienes detuvieron a los criminales. A quienes investigaron. Decía Omar García Harfuch esta mañana, y me parece muy importante. Dijo, a ver, déjense de tonterías. Hay que detener a los que le hicieron esto a los muchachos, a quienes mataron a los muchachos, y no a quienes estaban haciendo su trabajo. A ver,
el comercial. Por favor, en unos minutos más, en Todo Personal, vamos a volver a repetir, porque lo tenemos de hace ya muchos años, los videos de los interrogatorios de los sicarios que no se nota ninguna tortura. Hay uno que tiene un golpe por aquí, digamos, supongo, pero puede ser. Pero ese es el tema, no hay pruebas, puede haber ocurrido lo que quieran, pero tiene que haber pruebas para comprobarlo, no dichos. Hace un momento de la intencionalidad que pudiera tener este reporte de la semana pasada, porque, como bien acaban de mencionar, se salta el reporte y el informe del JEI y el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se va directamente contra la versión del entonces procurador. Sí, porque es innegable que hay un componente ideológico alrededor de todo lo que ha ocurrido. Fue un componente incluso ideológico que marcó un parteaguas durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Hay una administración antes y una administración posterior por todos los movimientos que detonó, por todas las motivaciones políticas también que fueron aprovechadas justamente en ese momento y que hoy de nueva cuenta vuelven, me parece, a ser utilizadas de la misma manera, porque importa más la narrativa, y lo decía en algún momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, importa más la justicia pública y el tribunal público que la justicia misma. Habrá que ver, algo de lo que decía Sergio, habrá que ver qué ocurre por parte de la Fiscalía con respecto al ex procurador Jesús Murillo Caram. El viernes la coyuntura de Rosario Robles, informativamente hablando, deja ver mucho acerca de las capacidades que tienen las autoridades de procuración en justicia de nuestro país para procesar casos de manera importante, y vámonos también muy lejos. Lo mismo que ocurrió en el imaginario colectivo con un caso como el de Luis Donaldo Colosio en 1994, que hoy a 28 o más, casi 30 años de haber... quiere revivir la Comisión de Derechos Humanos. Lo quieren revivir. Entonces, es parte de la misma narrativa ideológica que estamos viendo en cuanto a un tema sí de distracciones, sí de agenda política, sí de agenda ideológica y, por supuesto, en la coyuntura que está viviendo el país. Hay un punto del informe de la Comisión para la Verdad, para separarlo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a mí me llama poderosamente la atención. Es una frase en que dice que la verdad histórica privilegió la verdad jurídica y no prestó atención a las víctimas, lo cual es absurdo, porque no puedes tener una investigación jurídica o presentar acusaciones en contra de alguien si no respetas la información jurídica. No importa realmente lo que piensen las víctimas. Acuérdense del caso de Acteal. En el caso de Acteal, las víctimas dijeron, quienes nos agredieron fueron estos grupos priistas. Les llamaban priistas no porque fueran miembros del PRI, sino porque no estaban unidos al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Decenas de estas personas que las víctimas acusaron fueron detenidas, y después llegó la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Los liberó a todos, porque no había pruebas. Habían sido acusados y detenidos solamente porque las víctimas habían dicho que ellos eran los culpables. Que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Es muy delicado porque, como dice Juan Pablo, como dice Sergio, se está construyendo una verdad, no sé cómo le querrán llamar, histórica o política, acomodada, que incluso paradójicamente tiene menos datos. Una verdad para las víctimas, claro, una verdad, pero las víctimas menos datos, menos pruebas que las 10 padres de familia que están involucrados en este movimiento político de Ayotzinapa, que sin embargo no tiene pruebas de que fue un crimen de Estado. Y donde también hay intereses políticos partidarios muy concretos. Por eso mandaron callar a Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde, y le dijeron que lo que él estaba diciendo no lo podían aceptar, porque lo que se decía tenía que ser parte de una narrativa que los líderes del movimiento controlaran. Es más, el padre Alejandro Solalinde lo dice 3-4 días después de los hechos, lo dice en entrevista, consta en documentos, y el padre Solalinde, por sus propios intereses, se callan, ya no vuelve a abordar el tema. Bueno, Jorge, muchas gracias. Te dejo. Ya vamos para allá, vamos para Todo Personal. Ahí está el comercial. Sergio. Muy bien. Al contrario, muchas gracias. Juan Pablo de León, Jorge, siempre es un gusto. Y gracias sobre todo a ustedes que nos acompañaron esta noche. Todo Personal, Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. Gracias, hasta mañana.